Bueno, buenos días a todos los que habéis incorporado a las charlas que hemos empezado hoy domingo. Pues empezamos con, ya es un clásico de Naturcil. Todo el mundo espera a Joaquín Araujo que venga a impartir su conferencia y a llenarnos un poco del espíritu nuevo con sus reflexiones y con su sabiduría. Todos conocéis a Joaquín Araujo, estoy 100% convencido. Quien no conoce a una persona que nada más y nada menos ha escrito 117 libros, o sea, es como imposible no conocer a Joaquín Araujo, ¿no? Naturalista, también definir su profesión pues es harto complicado, la verdad, pero bueno, fundamentalmente yo imagino que es una persona que lo que le gusta es estar emboscado y en plena naturaleza. Aparte de eso, es naturalista, agricultor, filósofo, escritor, presentador de documentales y un largo etcétera que él solo sabe, porque la verdad lo que es, él prácticamente solo lo sabe. Así que bueno, sin más, hemos venido a escuchar a Joaquín. Estamos como os lo recuerdo siempre, en la temática que estamos exaltando, la vida en la montaña, nuestras montañas que tenemos en Castilla y León, en la península ibérica, tan extraordinarias, y también él es un conocedor bastante profundo de todas las cimas. Así que os dejo con Joaquín. Gracias. Muchísimas gracias. Hay esfuerzos que merecen la pena, y lo digo porque tengo que empezar a advertiros que si notáis que desfallezco, incluso que sufro un desmayo profundo o que me voy para el otro barrio en el transcurso de estas palabras, no sería extraño. He dormido 2 horas, en fin, pero la llamada de la montaña palentina, la enorme amistad de este hombre que acaba de presentarme, que es uno de nuestros puntales para intentar mantener algo de serena transparencia en este horizonte nuestro, pues exige el esfuerzo, y no puedo faltar a una cita como ya por 3ª vez tengo la satisfacción y el honor de cumplimentar. Acabáis de escuchar una palabra que probablemente es la que prefiero entre todas, porque como lo mismo que intenta nombrar, pues es tan ilimitadamente inabarcable que se siente uno bastante a gusto, ¿no? Pasa lo mismo con los que escalan, ¿no? ¿Qué hay ahí arriba? Sencillamente lo ilimitado. Y como está allí y está a disposición y es gratuito, absolutamente, y por tanto, pues no hay que tener más que la propia voluntad de ser partícipe del más bello espectáculo posible, pues realmente hay que ponderarlo, hay que estimularlo en unos momentos en que precisamente la absoluta dominación de todo lo contrario de lo que significa la montaña y los montañeros es lo que está imperando en el mundo, y que contribuye decididamente a que lo que más está progresando en esta actualidad nuestra, en este momento histórico que nos toca vivir, es la catástrofe. Es verdaderamente espectacular los estragos que están ocupando el lugar, curiosamente, de lo que preferimos. Allí donde estaba el árbol está la ceniza, allí donde estaba la transparencia ahora está la opacidad de las infinitas contaminaciones que el metabolismo social está literalmente emitiendo de una forma constante. Allí donde estaba el canto de los pájaros se instala el absolutamente absurdo silencio de la naturaleza
absurdo para los que hemos dedicado buena parte de nuestra relación con el entorno precisamente a escuchar. Y allí donde estaba la belleza en libertad, muchas veces solo está la estúpida podredumbre de la línea recta. La Canal Roya sería eso. Todos tenemos en la cabeza lo que se quiere hacer en el Pirineo, ¿no? Una cinta transportadora. Todo lo que es recto es feo. Así de claro. Bueno, si acaso se pueden librar un par de cosas. Se puede librar la sucesión de renglones de los libros y se puede librar el surco que a veces los campesinos tenemos que trazar y que debe ser en la medida de lo posible recto. Exceptuando esas dos cosas rectas, todas las demás rectas son absolutamente impresentables, son bochornosamente antiestéticas. Pues para librarse de la línea recta, para librarse del terror que estamos inseminando en todos los paisajes, hay que volver a la montaña. Es donde están las últimas reservas, los últimos bastiones, ciudadelas, el último reducto de la posibilidad de la contemplación, y voy a insistir, la contemplación de lo que preferimos. He hecho todo este circunloquio empezando que me gusta mucho que se me presente como emboscado. Emboscado es aquel que vive en el bosque, en mi caso de forma absolutamente descarada, por elección propia y desde hace el suficiente tiempo como para que pues no tenga más noble título que te puede conceder, no la burocracia académica, no el sistema educativo, sino la propia palpitante vida. El bosque a mí me ha dado el título de emboscado. Y creo que no hay posibilidad alguna de tener algo de lo que presumir, de presumir hasta todo el descaro. ¿Por qué? Porque vives en contacto con la máxima multiplicidad posible, porque vives al lado de las fábricas de transparencias, porque vives con los constructores de suelo, porque vives con los defensores de la multiplicidad vital. Pero se da una circunstancia que es la que quiero que enlace con lo que os ha traído aquí, a escuchar hoy algunas palabras sobre la línea del horizonte, algunas palabras sobre esa voluptuosidad rebelde de las montañas, ¿no? Y es que el 80% de los bosques de la península ibérica están en las montañas. Son cimarrones. Eso de cimarrón es algo que conviene tenerlo muy claro en nuestras consideraciones, porque yo no sé si os acordáis que esa preciosa palabra se utilizó con una suerte de pretendida voluntad de menosprecio, de minusvaloración de aquellos que se escapaban de su esclavitud y se escondían en las cimas. Las cimas son el ámbito de la libertad, aunque solo fuera por las cantidades de veces en que el rebelde, el revolucionario, el perseguido, a veces también el bandido, pero el bandido siempre ha sido también un amigo de una libertad, probablemente quizás con más tintes romántico-literarios haya que considerar, ¿no? Pero claro, es que cimarrón es el bosque, cimarrón es el manantial. El 90% de los manantiales de un país como el nuestro está en las cuestas, está en las arrugas del paisaje. Por tanto, ser cimarrón es probablemente una de las categorías más hermosas de lo que debemos considerar. Y además es esa sucesión de peldaños que creo que lo más importante también es que cuentan historias. Somos hijos de nuestros relatos. Somos por lo que ha sido. Y lo que ha sido es la historia de la vida. ¿Y dónde podemos leer la historia de la vida? Pues la podemos leer
en los perfiles. Si me pongo pedante, diría ipsográficos, ¿no? Si me pongo pues poeta, diría los perfiles de la altivez sin soberbia, ¿no? Y si me pongo científico, diré que los ámbitos de la montaña son probablemente el mejor lugar donde comprender cómo funcionan los sistemas y los procesos ecológicos esenciales. Es difícil dar más, entre otras cosas porque, aunque podrían perfectamente ser señalados, lugares, la dehesa, ¿no? Los aguazales, bueno, pero quedan aguazales, por cierto. Rivalizó en algún momento Doñana con Ordesa, con Aigüestortes, con Picos de Europa. Sí, rivalizó, pero es que Doñana se ha extinguido y la esperanza queda en las cimas, sigue siendo el lugar de máxima esperanza, ¿no? Una posible aproximación, fíjense ustedes, parte de un momento muy anterior a la apreciación de lo que significa la montaña. La montaña, aparte de haberse incorporado a las mitologías, elegida por los seres trascendentes y superiores como morada, luego fue siempre considerada como muy ajena, como lugar de peligrosa compañía, ¿no? Se rechazó, ¿no? Pero siempre estuvo ahí para cumplir una primera función que sigue sin ser agradecida. Está ahí para que levantemos la mirada. ¿Hay alguna misión más importante? Ahora que tantas miradas han quedado encarceladas en ridículas, escuetas, mínimas superficies centelleantes que no dicen absolutamente nada, fíjense, elevar la mirada hasta la línea del horizonte. ¿Qué función? ¿Qué absolutamente insustituible función? Pero cuando Dante nos aproxima, el Dante de la Divina Comedia, ¿sí?, nos dice que hay cosas que quien baja de ahí arriba no sabría repetir. Fíjense, nos llama, nos fascina, nos asombra, nos deslumbra, y nos deslumbra porque allí arriba es el lugar donde se acuesta la luz. ¿Cómo no ser deslumbrados por esa capacidad de convertirse en las almohadas del mismo cielo, en el lugar donde se acuesta la nube, donde se acuesta el agua de la lluvia, donde se acuesta el mismo cielo? Y claro, tú o lo miras desde lejos o subes y eres incapaz de repetir todo lo que allí has podido ver, todo lo que hayas podido sentir. Esto es absolutamente crucial. Bueno, está claro que escribo, está claro que hablo, está claro que hago radio, ¿no? Pues yo sigo sin poder describir, y eso que lo he intentado, y hay libros enteros, ¿no?, dedicados al sentimiento de la naturaleza. El sentimiento de la naturaleza, que es una de las aportaciones más importantes de la cultura de todos los tiempos. Piensen simplemente que Unamuno lo definió como la cima. El sentimiento de la naturaleza es la cima de la cultura, la cima. Una persona culta lo más que puede aspirar es a tener el sentimiento de la naturaleza, entre otras cosas porque no hay cultura sin naturaleza, entre otras muchas cosas, ¿no? Bueno, pues ese sentimiento de la naturaleza es imposible que fuera forjado históricamente sin las montañas. Todo lo que han aportado los grandes filósofos, los poetas románticos, los estudiosos, los geógrafos, ha sido en gran medida por la montaña. Y es que hay una deuda absolutamente incalculable de lo que ha inspirado la montaña a los que la miraban,
a los que eran bendecidos por la capacidad de elevación de su propia mirada. Por tanto, cada día más necesaria. La montaña es antídoto ante la enfermedad creciente. La enfermedad creciente de una sociedad que basa en lo raudo y en lo cómodo la casi totalidad de sus aspiraciones, y claro, una vez más, lo raudo y lo cómodo piden la línea recta, lo raudo y lo cómodo piden la falta de esfuerzo, lo raudo y lo cómodo piden la aniquilación absolutamente inmisericordia de lo distinto a uno mismo. Y exactamente al contrario. Nada nos salva más que convivir con las diferencias, convivir con lo que no se parece a nosotros mismos, pero que luego al final, cuando interiorizas, cuando compartes, cuando vives el paisaje, te das cuenta de que es indistinto. Esta cultura occidental, que es absolutamente caníbal, por no decir parricida, basa la posibilidad de destrucción de lo demás por considerarlo diferente. Y si algo nos salva es precisamente lo diferente. Y por tanto la montaña es una farmacia del espíritu, es la farmacia del alma, es la farmacia de la inteligencia, porque nos enseña a todo lo contrario. Nos enseña al esfuerzo, a la incomodidad, a la libertad. Nos enseña... ¿Alguien sube a 40 por hora a las montañas? Si hay algo que arrase a la inteligencia, a la sensibilidad, a la vida del planeta, es la prisa. ¿Quién sube a las montañas apresuradamente? Aunque está por ahí esa modalidad que yo la discutiría mucho. Yo por discutir, fíjense ustedes, y también un poco por proponer algo de debate, si les parece bien, y quieren hacer alguna pregunta, yo hasta discuto los famosos lemas olímpicos. ¿Para qué más alto, más fuerte y más rápido? Ni más alto, ni más fuerte, ni más rápido. Si hay una estupidez, si hay algo lelo en el mundo, es la velocidad. Las cosas van. La montaña lo demuestra. La montaña bajará al llano, pero le costará 30, 40, 50, 60 millones de años. No tiene ninguna prisa para convertirse en tierra labrantía. Por cierto, casi todo lo que necesitamos de alguna u otra forma viene de la montaña. Las dos cosas que más necesita el ser humano vienen de la montaña. ¿Y qué son las dos cosas que más necesita el ser humano? Necesita aire limpio. Si el 80%, el 90% de los bosques son cimarrones, pues cuando respiramos esos 600 millones de veces y hemos vivido 80 años, resulta que hemos respirado emboscadas, hemos respirado laderas, hemos respirado esos bosques escaladores. Si bebemos 150.000 litros de agua, si hemos vivido 80 años, esa agua ha nacido en las montañas. Porque las montañas no se quedan nada. Todo lo dejan circular hasta... Es duro, pero como tengo ya unos añitos, ya no me da ningún reparo decir enormidades. Se lo regalan a la comodidad de los parásitos. Sí, estamos todo el día jugando al escondite. Es sacrosanta la comodidad, pero además la comodidad es la primera habitante de los ámbitos urbanos. Y los urbanos no producen nada. Absolutamente nada que esté vivo, palpitante, nada de lo que necesitamos esencialmente para mantenernos vivos. Eso vive en las montañas.
¿Os acordáis de aquella preciosa frase, el pasaje más ecológico de la historia del cine, que es en Memorias de África, cuando la maravillosa Karel Blixen, la protagonista de Memorias de África, quiere hacer una presa, ¿no?, para regar los cafetales, y el capataz, que es un kikuyo, ignorante, analfabeto, le dice: esto no es posible, baronesa, esta agua vive en Mombasa. Esta agua vive a 200 kilómetros de aquí, ¿no? No la puedes parar. Eso es lo que hace la montaña. La montaña vive en absolutamente todo el territorio porque pertenece a todos, ¿no? Es además también importante, ¿no?, que la fealdad ha domesticado al mundo. Ya es muchedumbre, es algo masificado. Y precisamente en ese aspecto es en el que tenemos que estar muy atentos y muy alerta. La defensa de la montaña ahora mismo es literalmente una lucha de resistencia absolutamente prioritaria, porque los intereses de los parásitos acomodados ya solo tienen para ampliar el negocio a la montaña. Y está amenazada en todas partes. De alguna u otra forma está amenazada. Se defiende bastante, hay que decirlo, porque es exigente, porque demanda de nosotros el sacrosanto sudor. Sacrosanto sudor. No hay condecoración más hermosa para el ser humano que el sudor. Es exactamente todo lo contrario de lo que... Hagámoslo todo sin ningún esfuerzo, hagamos todo fácilmente, hagamos todo a máxima velocidad. No, hagamos todo lentamente. Merezcámonos la mejor condecoración, que es el sudor. Y eso es lo que enseña la montaña. Por tanto, es absolutamente fundamental. Otra cuestión. Yo definí en uno de mis poemas, que está en uno de mis libros, a la montaña como esos desobedientes techos sin techo. ¿Qué quiero decir con esos desobedientes techos sin techo? Bueno, evidentemente la metáfora techo pues es muy fácil, pero claro, es que lo importante es que el techo no tiene techo, y no tener techo es algo tan absolutamente fascinante, porque nosotros hemos decidido vivir bajo techo y por tanto casi nunca tenemos una buena idea. Esto es así. Esto es una petición, un amable préstamo que me hacen algunas personas que pensaron intensamente sobre lo que significaba pensar. Y algunos grandes pensadores de la historia, en distintos momentos, desde Lao Tse a Epicuro, a Goethe, a Nietzsche y tal, dijeron: mucho cuidadito con lo que se piensa bajo techo. Seguramente está equivocado. Y si piensas sin techo, si piensas en el bosque, si piensas en la montaña, a lo mejor tendrás algún buen pensamiento, alguna idea aceptable. Por tanto, esa definición de desobediente techo sin techo, inmediatamente lo que para mí entender es que está proponiendo precisamente lo que más necesita ahora mismo el momento histórico, la sociedad: desobediencia. La montaña entera es una rebeldía, es un huir hacia la belleza, huir hacia la libertad, huir hacia la transparencia, huir hacia la vivacidad, alejarse
ya sabéis, parásitos acomodados. Por tanto, desobediencia. Y la desobediencia empieza por esa generosidad que ya he señalado. Eso de darlo todo. Fíjense, hay algo más desobediente que ser regalo. Es que no hay nada más desobediente en estos momentos que regalarse de alguna forma, ya sea individualmente, ya sea por lo que a muchos os ha traído aquí, que es una suerte de apoyo, de complicidad, de ayuda a lo que más nos ayuda. Eso es algo que se aprende. Incluso la misma ética del montañero, bien entendido, también está cayendo a una velocidad extraordinaria. La ética de la montaña, la ética de los escaladores, también se desmorona. Casi todo se convierte en una suerte de demolición en cuanto nos extraviamos un poco, ¿no? Pero esa generosidad, esa solidaridad, ese compañerismo del que sube cuestas. Es que la cuesta es una academia, la cuesta es el doctorado, casi dirías que es la universidad entera, lo que enseña el que te cueste algo. Las cuestas deberían estar literalmente glorificadas de una forma verdaderamente espectacular. Que te cueste la cuesta. Importantísimo. Importantísimo. ¿Y qué pasa allá arriba? Algo bastante fascinante. Escribió Saramago en un pasaje memorable, en un poema: nadie nunca puede estar en el horizonte. Caray, pero si subir hasta la línea del horizonte es lo que significa la vivencia de la montaña. Por cierto, abro paréntesis, bien sabéis que casi todas las líneas del horizonte están amenazadas por lo que debería ser una solución para lo peor que nos pasa en estos momentos. Es dramático, es extraordinariamente dramático, es una tragedia. Y todavía más tragedia el que seamos pocos los que consideramos una tragedia que las energías renovables tengan que estar en las líneas del horizonte. Es doble tragedia. Pues ahí tenemos que ser capaces de entender que cuando llegas a la línea del horizonte ya no estás en el horizonte, porque el horizonte es el de la otra montaña. ¡Qué bendición! El que escala, el que hace cima, el que hace cumbre, en el fondo no hace cumbre ni hace cima en absoluto, porque afortunadamente será liberado, porque la cumbre otra está allí y en ella no está. Él está en esta, no está en ella. Eso es lo que quiere evocar Saramago con nadie nunca puede estar en la línea del horizonte. Y ese de no poder, para los que hemos convertido el poder, la dominación, la subyugación, el apoderamiento de todo lo que nos rodea, es que eso es lo que tenemos que aprender en la montaña, a que nada sea nuestro, a no tener título de propiedad sobre nada del propio paisaje. Decía Manolo Tena en un pasaje de una inolvidable canción: como el río no tendré nada mío, como el río no tendré nada mío. Pues como la cima no tendré nada solo para mí. Esto sí sonará más o menos, pero esto se puede vivir, se puede experimentar. En el fondo, aunque no seamos capaces de traducirlo con palabras, y ojo, lo he dicho ya, porque lo dijo Dante, nadie es capaz de describir
todo lo que ha recibido, todo lo que le ha alcanzado en una ascensión y un descenso casi incluso a las más modestas montañas. Si algo nos fascina de la naturaleza es precisamente su múltiple multiplicidad, su capacidad de estar en infinitos aspectos, formas, colores, movimientos, sonidos. La inabarcable oferta. La inabarcable oferta que estamos demoliendo, se ha dicho, por cierto. En fin, hay bastante más. Hay bastante más de lo que convencionalmente aceptamos o incluimos. Y cuidado que hay literatura de montaña y cuidado que hay maravillosos planteamientos por todas partes. La montaña te permite vivir con un continente en una mañana. ¿Hay alguien que consiga algo parecido? Tú puedes pasar por todos los grandes ecosistemas de toda Europa en una sola mañana, subiendo por las laderas de Pirineos, de picos de Europa, incluso del sistema central. Es absolutamente especial. Tú puedes vivir todos los climas posibles, todas las manifestaciones convencionalmente atmosféricas en un solo día. Tú puedes, sobre todo, vincularte a algo que yo remarco de forma bastante intensa. Hemos, como con tantas otras palabras, hemos pervertido el sentido original, etimológicamente hablando, de la palabra cumbre, de la palabra cima. Casi todos nos sujetamos a una consideración de final. Eso está allá arriba, ese es el final, ahí es donde acaba el mundo. Es exactamente lo contrario. En griego, en sánscrito y luego en el griego, cumbre, cima quiere decir el principio de todas las cosas. Y las cosas hay que empezarlas por el principio. Y se nos va la comprensión de una forma absolutamente desmedida cuando, hemos hecho esto con tantas palabras, lo de pervertir sus significados originales es otra de las grandes tragedias del presente. ¿Qué quiero decir cuando digo montaña? Pues eso que te quiero decir principio. El principio que necesitamos para ser posibles. Lo necesario, lo imprescindible, lo que preferimos es lo que escancia la rebelde línea del horizonte sobre la llanura, sobre la famosa comodidad. Y en estos momentos en que lo que está sucediendo es bastante más grave de lo que somos capaces también de transmitir. Yo como periodista ambiental, como ecologista, tengo que reconocer que todo lo que llevo haciendo durante 5 décadas es manifiestamente insuficiente, es un pálido reflejo de lo que le pasa a la natura. Si Dante nos recuerda que nadie será capaz de repetir lo que ha vivido en la montaña, de lo que ha visto, de lo que ha escuchado, de lo que ha sido acariciado, de lo que ha saboreado. Por cierto, a los horizontes hay que paladearlos. ¿Por qué? Porque tienen un gusto exquisito. Y juego con las palabras. Qué mal gusto tiene esta sociedad, que no le gustan las montañas, a no ser que se les lleve a través de una carretera, de un telesilla, de un funicular, ¿no? Qué mal gusto tiene esta sociedad. Esta sociedad ha masificado lo feo, la muchedumbre de lo verdaderamente feo, ¿no? Bueno, pues ahí arriba, donde puedes paladear la belleza en libertad, sobre todo tenemos
la posibilidad de dos aspectos que creo que pueden ser suficientes para una conclusión, y si hay tiempo, pues a través de lo que os parezca oportuno preguntar, pues ampliaré mucho esto, porque como es inabarcable, podríamos estar aquí un par de semanas hablando de la montaña. Allí vive, como dice John Berger en otro grandísimo poema, allí vive lo todavía no destruido. Y yo añado, sé que es duro, lo que todavía no ha sido destruido del todo. No es poco. Y también, por resumir con cortes pretendidamente de complicidad estética con la montaña, allí vive lo todavía libre, lo todavía desobediente, lo todavía vivo, lo todavía bello. ¿Y lo vamos a destruir? Defendámonos defendiendo la montaña. Muchas gracias y que la vida os atalante. Bueno, y esto sin dormir, anda que si yo voy a dormir. Tenemos 5 minutos para alguna pregunta que alguien quiera hacer o que tengáis interés. Vamos a atreveros, porque seguro que hay muchas cosas que preguntar a Joaquín. No es una pregunta, es las gracias. Quiero darte las gracias por habernos, pues primero por respetar el lenguaje, por esa capacidad que tienes de transmitir y de dibujarnos esas imágenes con tus palabras. Gracias, de verdad. Gracias por defender la montaña. Vivo en la Sierra de Gredos, en plena Sierra de Gredos. Te puedes imaginar que me he identificado con muchísimas de las cosas que has dicho. Y gracias por haber venido hoy a darnos esta charla que ha sido de verdad un soplo de aire fresco y bueno, pues me voy aprendiendo cosas que no sabía. Gracias. Ya que vives en Gredos, te diré que uno de los grandes privilegios, yo soy una persona muy afortunada y elegí vivir en la montaña. Mi nido es también una montaña. Pero fíjate, cuando yo abro la puerta de mi casa en Las Villuercas, allí en Extremadura, muchos días, porque la puerta de mi casa está orientada hacia el norte, lo que veo es el Pico Arlanzón. Elevar la mirada, que se dice. ¿Alguien más? Sí. Quería darte las gracias no solo por el esfuerzo que has hecho no hablar sin apenas haber dormido, sino por el ejercicio intelectual. ¿Se me oye? Sí. O sea, por el hecho de que seas un intelectual que ejerce intelectual. O sea, tienes la capacidad todavía hoy en día de denunciar las cosas que son cruciales. Entonces, por eso quería darte las gracias, porque sigas llamando a la rebeldía y sigas incluso haciendo eso que un intelectual fue capaz de decir, que ya nos escucha, que es vayan ustedes a la mierda, ¿no? Cuando hay que decirlo, hay que decirlo, y creo que estamos en un momento en el que hay que tener ese corazón que pretendemos. Muchas gracias.
en estos momentos en que están abiertos tantos frentes de humillación, fíjense, si hay algo altivo es la montaña, y qué falta de arrogancia. Qué maravillosa altivez y qué maravillosa falta de arrogancia, ¿no? Y ahora quieren humillar todas las líneas del horizonte, recordarlos siempre. Es como acaba, yo tengo la suerte también de que me han solicitado, yo he escrito unos 15 manifiestos en defensa de la naturaleza a lo largo de mi vida, pero el manifiesto, el antepenúltimo que he escrito, es en defensa de la línea del horizonte, ¿no? Y acaba con la frase: no olvidemos que allí solo se debe acostar el cielo y no los molinos eólicos estos. Eso es lo que tenemos que salir de aquí muy convencidos de que no nos humillen, que no nos humillen más a todos humillando a la línea del horizonte.